Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos, qué bueno compartir aquí una vez más la palabra del Señor. Qué bueno tener la posibilidad de que el Señor semana tras semana nos revele su voluntad a través de su palabra. Seguimos con esta serie de predicaciones que tiene que ver con el aumento de Cristo en nuestras vidas. No solamente es un tema importante, fundamental, sino que es la meta suprema del Padre. Toda la Biblia, toda la Escritura de punta a punta nos anima a que Cristo sea aumentado, que siga creciendo en nuestra vida para así poder expresar, para así dar a conocer al Dios que nos creó. Creo que ya leímos muchas veces este texto que quiero volver a compartir con ustedes porque creo que es fundamental. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El deseo de Dios para todos nosotros fue que no solamente sepamos de Él, sino que todos aquellos que le conocen puedan vivir su propia vida, la vida de Dios. Todo hijo, toda hija de Dios vive la vida de Dios. No es lo mismo vivir para Dios que vivir a Dios. En el texto que leímos, Pablo dice claramente, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por lo tanto, todo lo que sucede con mi carne, con mi cuerpo, es la expresión de la vida que está dentro mío. Es la expresión del Cristo que vive en mí. Tenemos que dar gracias a Dios por la Biblia, aquella que tenemos allí en nuestro escritorio, en nuestra mesita de luz, en el living de nuestra casa, porque ella es la revelación completa de Dios. Aunque está compuesta por 66 libros, ella tiene una sola revelación y dicha revelación es completa en todo sentido. Esto significa que a la Biblia no hay nada más que agregarle ni tampoco quitarle. No hay una nueva revelación por conocer, ni tampoco una nueva revelación que yo tengo que recibir o que tengo que dar. La Biblia, que es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios expresada. Por lo tanto, no hay que interpretarla, sino que hay que obedecerla, hay que vivirla, porque en definitiva, la palabra de Dios es Dios mismo. Y Cristo, su Hijo, es la expresión completa de Dios y de su palabra. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que antes, en el pasado, Dios había hablado por medio de profetas, de hombres y mujeres que Él enviaba a dar a conocer su voluntad. Pero ahora, en este tiempo, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer a su Hijo, Jesucristo. Porque Jesucristo es la expresión, es la imagen perfecta y acabada de Dios el Padre. Dice la fiel imagen de lo que Él es. En esta revelación completa que tenemos en su Hijo Jesucristo hay un tema central. Pese a lo largo de los siglos que los creyentes vienen leyendo la Biblia y muchos han leído muchas veces, todavía hay muchos creyentes que le cuesta entender o le cuesta ver cuál es el tema central que ella comunica. El tema central de la Biblia es muy claro.
es Cristo como nuestra vida. Cristo no solamente es vida, sino que también es y ha llegado a ser nuestra vida. Y este es el tema central de toda la Biblia. Cristo es nuestra vida para cumplir el plan eterno de Dios. ¿Y cuál es ese plan? Puede ser tu pregunta. El plan es que hombres y mujeres vivan su vida y entonces de esa manera expresen quién es Dios. Pero para que el hombre pueda expresar a Dios es necesario que Dios mismo entre en todo hombre, en toda mujer y sea su vida. He escuchado en variadas ocasiones que debemos imitar o tenemos que esforzarnos por imitar a Cristo. Tratar, aunque sea un poquito cada día, ser parecido a Jesús. Pero imitarlo a Él es solo eso, es una imitación. En definitiva, lo único que logro es la expresión de mi propia vida, de mi propia persona. El problema era que para que Dios pueda expresarse en nosotros, Él tenía que meterse en nosotros. Y eso, hasta que Cristo no viniera, era totalmente imposible. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y el versículo 10 termina diciendo: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este es el tema central de la Biblia. Cristo es nuestra vida, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, dice el libro de Efesios. Un día Jesús le dijo a los religiosos de su época: ustedes son como sepulcros blanqueados, se ven hermosos por fuera, pero en realidad están muertos por dentro. El que no vive a Cristo y simplemente vive una religión no tiene vida, porque la religión no es vida. Cristo es vida. Yo no sé si alguna vez tuvieron la experiencia de ver cómo preparan un ataúd para el velorio. Hoy en día, entre los varios servicios que se ofrecen para este momento tan especial, hay un servicio muy particular que se encargan de maquillar al difunto. Lo peinan, le ponen color en el rostro, en sus labios, incluso le ponen un mejor vestido, el mejor traje, para que el muerto se vea impecable. Está maquillado, parece que está vivo, pero en realidad está muerto. En definitiva, lo que hay ahí adentro de ese cajón es un hombre muerto. Pero nosotros leímos que cuando estábamos en ese estado, muertos, maquillados, zombies, que parecíamos que estábamos vivos, pero en realidad estábamos muertos, Cristo vino a nosotros y nos trajo
su propia vida, no para que nosotros vivamos para Él, sino para que nosotros vivamos a Él, porque nosotros estamos muertos y Él nos puso su vida en cada uno de nosotros. Es muy diferente vivir para Él que vivirle a Él. Y quizás tu pregunta sea, ¿y qué tiene que ver todo esto con el aumento de Cristo? Y lo leímos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nacimos de nuevo, somos una nueva creación. Ahora, como Él trajo su vida a nuestra vida, tenemos una nueva naturaleza, tenemos su naturaleza. Pero todos nacemos como bebés espirituales, como niños. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre o maduré, dejé lo que era de niño. Al igual que cualquier padre que un día recibe ese pequeño bebé en su brazo, ¿qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que espera todo padre? Es que ese niño se alimente, que crezca, que se fortalezca y que llegue a ser un hombre o una mujer maduro. ¿Y qué es la madurez? Es que tú y yo seamos todo lo que Dios diseñó, lo que tenía en su mente cuando creó al ser humano. Allá en el principio, su plan eterno era que vos y yo podamos expresarle a Él mismo. La madurez no tiene nada que ver con los años que tenés dentro de una iglesia, porque podés tener 40 años de vida dentro de un salón, de una iglesia o de practicar una religión, pero seguís siendo un niño espiritual. Hay personas que envejecen en el Evangelio, pero que jamás maduraron. La madurez no tiene que ver con lo que hagas en la iglesia tampoco. No tiene que ver con los cargos o las responsabilidades que haya asumido en ella. La madurez tiene que ver con ser la expresión de su propio Hijo, la expresión de aquel que vive en nosotros, que cuando la gente te vea, vean a Cristo mismo. Pero sigamos definiendo un poco más madurez. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Ese proceso, ¿cuál proceso? El del crecimiento, el crecimiento de Cristo en nosotros, que en definitiva es la edificación de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y cuya meta como personas y como iglesia es expresar a Cristo. Ese proceso, dice Efesios, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y el versículo 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Una persona madura espiritualmente es una persona que cada día de su vida puede expresar mejor al Dios que lo habita. Aunque todos reconocemos que la madurez no es algo que te llega de la noche a la mañana, sino que es un proceso, pero cada día se le nota más Cristo.
se huele más al Cristo que habita en él. Ahora quizás tu pregunta es, ¿cómo es que se le nota? Poco a poco, día a día va dejando de ser un niño. Y Pablo da incluso una lista, dice, en primer lugar, deja de ser inmaduro. No hace berrinche, no hace puchero cada vez que no recibe algo, cada vez que no consigue algo que está deseando, que está queriendo. Tampoco es arrastrado o engañado fácilmente por las nuevas modas de doctrinas que puedan llegar a nuestras vidas. Fácilmente se dan cuenta de que alguien le está queriendo manipular y entonces ellos no se dejan arrastrar, sino que se salen, se hacen libres de la manipulación, aunque lo que hablen parezca que sea verdad o no sea tan malo aparentemente. En otra carta que Pablo dirige a los Gálatas, él le dice: yo no les puedo enseñar como a personas maduras, porque ustedes padecen niños. ¿Por qué aquella iglesia parecía niños? Porque dice que había peleas, había divisiones, había celos, había envidias y cosas semejantes. ¿Cuál era la consecuencia de todo eso? Que esa iglesia mostraba poco o nada de Cristo. Dios no se estaba manifestando en aquella iglesia. En definitiva, esa iglesia no era la expresión de Dios para su comunidad, que en definitiva es lo que Cristo espera de su iglesia, de su cuerpo. Desde el principio siempre fue esa la voluntad de Dios. Desde Génesis capítulo 1 se nos dice que Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. ¿Por qué Dios creó al hombre así? Existen dos respuestas a esta pregunta. En primer lugar, es que Dios tuvo que crear al hombre así para que cuando la humanidad mire a su prójimo, cuando un esposo mira a su esposa, cuando una esposa mira a su esposo, cuando el matrimonio mira a sus hijos, cuando como familia miremos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, nosotros podamos ver a Dios mismo. Si a usted le toman una foto y luego se lo muestran, antes había que revelar una foto. Bueno, ahora ya no, ahora simplemente te sacan una foto, te muestran el celular y vos decís, a ver cómo salí. Vamos a suponer que te muestran la foto que te acaban de tomar y resulta que esa imagen que te muestran no tiene nada que ver con tu imagen, sino que, por ejemplo, no sé, sale la figura de un mono, de algún otro animal, de un árbol. Esa fotografía no es la expresión tuya. Entonces, automáticamente, ¿qué vas a decir? Vas a decir, ese no soy yo, esa no es mi imagen. Del mismo modo pasa con Dios. Como Dios deseaba que el hombre le expresara a Él, Él crea al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, para que sea igual a Él. Según la Biblia, el hombre es la fotografía de Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios para poder expresarlo a Él. La segunda respuesta es que Dios creó el hombre igual a Él, a fin de que algún día Él mismo pudiera entrar en el hombre. Te voy a dar un ejemplo para que puedas comprender. Supongamos, usted va a la modista o a un sastre. Lo primero que hace ese profesional de la moda es tomarle la medida. ¿Para qué? Para que cuando usted quiera entrar en el vestido o en el traje que le están confeccionando, esté acorde a sus medidas y usted pueda entrar y sentirse cómodo en esa prenda de vestir. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros hoy en día? Es que los talles que nos ofrecen las tiendas no son los verdaderos. Entonces vas, te compras una remera, un vestido, un pantalón, lo que sea, pero no tiene que ver con tus medidas. Supongamos vos sos talle M, vas a ciegas sin probarte, vas y compras una remera talle M y resulta que venís a tu casa, querés ponerte, querés lucir esa remera nueva y resulta que no te entra. O si entra así medio a los tirones, resulta que
no es la imagen que vos querías dar, porque simplemente pareciera que vos estás en una remera que no es tuya, en una ropa que no es tuya, o estás en el vestido equivocado, o lo que es peor, te sentís muy incómodo con esa vestimenta. Ahora bien, cuando Cristo es llevado a la cruz, muere, es sepultado, resucita y asciende al Padre, Él no nos deja solos. Él no nos abandona, sino que Él vuelve y a través de su Espíritu hace su morada, su residencia en cada uno de nosotros. Él vino a habitarnos, entra en nosotros, y como nosotros estábamos muertos según leímos, ahora Él nos trae vida. Dice Juan capítulo 6, versículo 57. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, está hablando Jesús, también el que come de mí vivirá por mí, dice Jesús. El que me introduce a Él como una comida, el que me ingiere, entonces vivirá por mí. Dice Efesios capítulo 2, versículo 18 en adelante. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Ahora ya no hay judíos solamente, tampoco gentiles solamente. Ahora hay un pueblo, y ese pueblo está en Cristo, y ese pueblo es Cristo, porque dice que somos unos en Él, estamos unidos en Él. Todos los que creyeron están y estaremos en Él ahora y siempre. ¿Cuál es el objetivo? El mismo que del principio: ser su iglesia, ser su cuerpo para que seamos su expresión aquí en la tierra. Ya vamos terminando y de paso vamos a hacer un repasito para acomodar nuestras ideas, ¿sí? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza, para que seamos su expresión. Pero Adán, aquel primer hombre, falló, pecó. Él desobedece, decide comer del árbol equivocado. En vez de comer del árbol de la vida, que era Cristo mismo, que era Dios mismo, come del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. Consecuencia de esto, queda excluido, se queda sin comer la vida de Dios. Es decir, no recibe la vida de Dios y pierde su imagen. Y desde ese día en adelante está muerto. Pero Dios, en su gracia infinita, en su rica misericordia, abre nuevamente el camino para que la humanidad vuelva a su vida. Y esto lo hace por medio de Cristo. Él permite el regreso de cada ser humano al propósito eterno. Y todos aquellos que aceptan ese regreso forman parte de la iglesia del Señor, que ahora es su cuerpo y que también es su imagen y es su expresión aquí en la tierra. En cada lugar que haya una iglesia, no importa su tamaño, no importa si es grande o es pequeña, el propósito es mostrar al Cristo que lo habita. Entonces las personas van a ser atraídas a Él y van a querer conocerlo. Y conocer a Cristo es tener la vida eterna. Así lo dice el libro de Juan. Por eso es tan importante, yo diría, es fundamental
el aumento de Cristo en nosotros, el aumento de Cristo en la iglesia, porque es el plan eterno del Padre para que Él sea conocido y entonces nosotros tengamos vida eterna, que en definitiva es su vida en cada uno de nosotros. Que tengas una hermosa semana, que cada paso que des, que cada decisión que des, que lo que tengas que hacer siempre muestres al Cristo que te habita y que es tu vida, y que Él en esta semana pueda crecer más en ti. Si hay más Cristo, hay más expresión de Él en tu vida. Nos vemos la semana que viene.